¿ya? La hipomotilidad, ¿no? Eh, puede verse a una obstrucción pilórica, ¿no? Eh, eh, en cambio, el síndrome de Solinger-Ellison, hay que recordar, va a incrementar el volumen de esta secreción gástrica, ¿no? A diferencia de la hipermotilidad, que la va a disminuir, ¿no? En cuanto al color, es importante recordar los cambios en la coloración, ¿no? Una coloración amarillo verdosa, por ejemplo, es sinónimo de presencia de bilis, ¿no? Eh, su causa básica es obstrucción intestinal alta, ¿no? O también duodenal, ¿no? Una coloración de rojo a marrón, presencia de sangre, ¿no? Señal de que es probable que haya una neoplasia gástrica de tipo maligno, ¿no? Una gastritis aguda, también la cirrosis hepática, ¿no? Básicamente la cirrosis hepática, porque en el esófago discurren también eh, algunas venas que pueden ocasionalmente lesionarse, ¿no? Eh, y recordar la composición, ¿no? Donde hay incremento de moco en gastritis, ¿no? Y en la obstrucción pilórica, ¿no? Presencia de ácido láctico, que le va a dar una coloración amarillo verdosa. Bueno, aquí, en cuanto a la medición de la acidez gástrica, que puede ser por estimulación hormonal, ¿no? Utilizando la gastrina, ¿no? Eh, siempre, sí, se sigue siempre el mismo esquema de medirlo, un basal primero, ¿no? Y después, vía estimulación, medir en cuánto aumentó, ¿no? Y esa ya podemos llamar una medición de lo máximo que puede elevarse con esta estimulación, ¿no? A partir de un basal. Eh, bueno, estos son los valores que más o menos se pueden relacionar, ¿no? En varones, por ejemplo, menores de 30 o mayores de 30, ¿no? Partiendo de un mismo basal medido en miliosmol. Observen ustedes cómo disminuye, perdón, aumenta, ¿no? Menores de 30 de 14 a 42 miliosmol, en cambio a los mayores de 3 a 33. En las mujeres normalmente, ¿no? El basal oscila entre 1 a 1.5, ¿no? Y una vez que hay estimulación pueden elevarse de 7 a 20. En el síndrome de Solinger-Ellison, recordar, el basal siempre está elevado, ¿ya? Entonces, y la medición a la estimulación eh, se mide en porcentaje considerando el basal. Entonces, del 40% al 60% del basal, que de por sí está elevado. También se trata desde el punto de vista de la eh, prevalencia, que se han hecho en estudios en muchos casos, la predisposición a las úlceras, ¿no? Eh, se puede considerar que hay una probabilidad de predisposición a las úlceras cuando es mayor a 35 miliosmol, ¿no? Muy probable, mayor a 45. En cambio, si tenemos un valor de menos 11 miliosmol, entonces este es de bajo riesgo. Ahí vamos a ver acá a sus compañeros. Muy bien. Eh, bueno, tener presente la clasificación en gastritis, siempre la clínica es mandatoria para hacer una interpretación de los valores que se puedan encontrar, ¿no? En la gastritis aguda, recordar, siempre es una inflamación superficial de mucosa, ¿no? Debido a que ingestión de productos químicos, ¿no? Como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Alcohol, la aspirina, sustancias cáusticas. Pacientes con post-irradiación también pueden hacer esta gastritis aguda, ¿no? Y pacientes en estados críticos, ¿no? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular es frecuente, como una secuela, encontrar también gastritis aguda, ¿no? Una gastritis erosiva aguda, ya en este caso estamos hablando
de alteraciones en el epitelio gástrico superficial que focalmente están lesionados. Hay una pérdida ahí de celularidad, ¿no? Si esta lesión va a ser múltiple en varios focos alrededor de la superficie gástrica, se puede presentar una hematemesis, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han salido de un shock o el estrés de los pacientes de grandes quemados, ¿no? Accidente cerebrovascular, fármacos en sobredosis, alcohol en exceso, pueden presentar esta gastritis erosiva, ¿no? Una fase mucho más avanzada tenemos la gastritis ulcerosa necrotizante. Bueno, generalmente ya esto está relacionado siempre con ingesta de pacientes suicidas que toman álcalis o ácidos fuertes, ¿no? Eh, una mención especial aquí es en relación a la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, ¿no? La gran mayoría son pacientes asintomáticos, ¿no? Este patógeno coloniza la superficie del epitelio, ¿no? Se ubica siempre bajo una fina capa de moco, ¿no? Para efecto de protección del mismo patógeno. Ellos buscan su ambiente, ¿no? Puede llegar a comprometer la lámina propia, ¿no? Del tejido gástrico, ¿no? Y básicamente en el antro y en el fundus. ¿Cuál es una eh, evolución maligna que puede llegar a alterar, ¿no? La configuración de la mucosa, formaciones de focales de metaplasia intestinal, ¿no? Que puede evolucionar también hacia la atrofia, ¿no? Otros no. Entonces aquí, ah, así hay que tener mucho cuidado con este patógeno, el Helicobacter pylori. Ya se están modificando algunas formas de detección, ¿no? Para que sea lo menos perturbador para el paciente, ¿no? Las pruebas diagnósticas se dividen en dos, las que requieren endoscopía y aquellas que no. Las que requieren endoscopía, por ejemplo, hay un test del aliento con urea marcado, ¿no? Carbono 13, ¿no? Que se emplea acá la enzima ureasa para su detección, ¿no? La otra que no requiere endoscopías es la serológicas, ¿no? En la cual se hace un estudio de los anticuerpos que se generan a partir de estructuras proteicas del patógeno que puede generar, ¿no? En una condición de antígeno. Los estudios se basan en esta técnica de ELISA, como ustedes podrán ver acá. Esta técnica permite evaluar si hay presencia de inmunoglobulina C, inmunoglobulina G, o disminución de la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que protege también, en cierto modo, las superficies, ¿no? Epiteliales, ¿no? Eh, Otra forma también, repito nuevamente, que no requieren endoscopía, ¿no? Detección de antígenos específicos en las heces. Y en este caso, como son pocas las probabilidades de hallazgo, el estudio por medio de un método de biología molecular, la reacción en cadena de la polimerasa, puede detectarlo, ¿no? Basta con que encuentren ahí 4 copias de los antígenos de estudio y el PCR se encarga de amplificar, ¿no? Estas copias de tal forma que pueda ser detectado para estudio, ¿no? En cuanto a los que requieren endoscopías, que ya está siendo abandonado esto por el disconfort que generan los pacientes, ¿no? Tenemos el test rápido de la ureasa en tejido, estudio histológico, estudio de cultivo de biopsia, ¿no? También, de igual manera, la reacción en cadena de la polimerasa ayuda bastante en la detección. Seguimos con la gastritis crónica de origen autoinmune, ¿no? Bueno, está asociado a presencia de enfermedades también de tipo autoinmune, ¿no? Aquí en este caso se pueden formar anticuerpos dirigidos contra algunas estructuras de células parietales del cuerpo gástrico, ¿no? O también dirigidos contra el factor intrínseco que puede ocasionar también la anemia perniciosa. En ancianos pueden generarse estos problemas
acordarse siempre que los ancianos, como ya su mecanismo inmunológico es muy venido a menos, comienzan a haber algunas distorsiones y comienzan, por ejemplo, la producción, ¿no?, de anticuerpos de tipo autoinmune, debido a que los mecanismos de represión de la producción de estos autoanticuerpos están venidos a menos, ¿no? Nuestro organismo tiene un mecanismo de protección de tal manera que cuando las células plasmocíticas comienzan a producir autoanticuerpos, inmediatamente comienzan a entrar en lo que se llama el fenómeno de apoptosis. Pero en los ancianos este mecanismo, repito, va declinando, de tal manera que la apoptosis no se produce y por lo tanto se comienza a producir eh, autoanticuerpos, ¿no? Eh, bueno, en este caso se disminuye también la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Va a haber falta de absorción de vitamina B12 o B6, en este caso el ácido fólico, perdón, ¿no?, que va a producir la anemia perniciosa, ¿no? Déficit de vitamina B12 va a haber cambios megaloblásticos que es importante estudiar también para hacer una diferenciación entre deficiencia de ácido fólico versus deficiencia de vitamina B12. Gastritis reactiva debido al reflujo, ¿no? El líquido duodenal generalmente es alcalino, ¿no? Si entra al estómago, entonces eh, va a producir este tipo de gastritis, ¿no? ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay una administración prolongada de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Una lección tóxica, ¿no? Y en algunos pocos casos, debido a un proceso post-cirugía gástrica parcial. Vamos a ver acá a sus compañeros que están llamando. Bien, otras gastritis crónicas a considerar, ¿no? Las gastritis hipertróficas, ¿no?, de pliegues gigantes, ¿no? Gastritis linfocítica de origen viral, ¿no? En cuanto a las gastritis crónicas ya específicas, ¿no?, las granulopatosas como un antecedente de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no?, o por la presencia de parásitos y una gastritis eosinofílica, ¿no? Y aquellas otras bacterianas ácido resistentes, clasificadas dentro del grupo de gastritis infecciosas. Bien, también es importante acá hacer un repaso rápido, la presencia de úlceras pépticas, ¿no?, en las cuales las lesiones solitarias de la mucosa gástrica o duodenal, ¿no?, es un dato característico, ¿no?, que puede extenderse en profundidad, ¿no?, hasta el pleural mucosae, ¿no? Este sí es una emergencia médica, ¿ya? Porque esto sí puede derivar en una hemorragia aguda de origen gastrointestinal. Carcinomas gástricos, bueno, son enfermedades que se predisponen cuando encontramos una gastritis crónica atrófica, ¿no? Ya hay alteraciones en el epitelio, ¿no? Presencia de pólipos adenomatosos, ¿no? Eh, También puede haber una neoplasia invasiva, una metaplasia, ¿no? Bueno, el tratamiento es necesariamente quirúrgico, ¿no? En cuanto al jugo pancreático, lo vamos a ver más adelante. También recordar siempre, aquí hay algunas pruebas que es importante recordar, por ejemplo, el estudio de la tripsina, ¿no? Hay un test de tamizaje, ¿no?, con un reactivo de la fenolftaleína. eh, eh, Básicamente recordar eso. Las técnicas no es interés también de acá del curso, pero sí es bueno recordarlo. Aquí hay una detección cuantitativa, ¿ya? En cuanto al test de la amilasa, también el test de tamizaje se utiliza una solución de almidón con yodo, ¿no?, a 37 grados centígrados. Se puede hacer una determinación cuantitativa directa o determinación a partir de una muestra de orina, ¿no?, sobre todo en pancreatitis agudas en las cuales es necesario hacer rápidamente la determinación. El estudio de lipasa
La prueba de tamizaje es el etilbutirato, ¿no? También en cuanto a la técnica es importante hacerlo a temperatura corporal, ¿no? Y la detección cuantitativa, bueno, en este caso utiliza un método enzimático, ¿no? Eh, para el estudio del jugo pancreático también hay un test de estimulación por medio de las hormonas secretina y pancreosimina. En cuanto al líquido duodenal, bueno, también es importante recordar, ¿no? Eh, digamos, aquí consiste con una excreción a partir del duodeno, ¿no? De la glándula de Brunner, ¿no? Está constituido también por bilis, ¿no? A partir de todo este sistema canalicular biliar, ¿no? Eh, Presencia de jugo pancreático, ¿no? La tripsina, la lipasa, la amilasa, ¿no? En cuanto al examen físico, es incoloro, un líquido incoloro, claro, acuoso, ¿no? Se encuentra normalmente pues, en este líquido duodenal un volumen de alrededor de 7 a 20 decilitros en una muestra de 24 horas. Su pH es alcalino, de 7 a 8.7. La densidad de 1.007 a 1.042. ¿Ya? Eh, un estado basal es un líquido acuoso, ¿no? Y de repente, si hay una hiperactividad, puede incrementarse su densidad, ¿no? Al examen del microscopio óptico, ¿no? Y esto ya se hace dentro de los 30 minutos, no debe durar mucho. ¿Ya? Se pueden encontrar células del epitelio columnar, ¿no? Con o sin bilis, ¿ya? Leucocitos muy escasos, cristales, bicarbonato de calcio, colesterol. La presencia, bueno, de parásitos sí es algo sintomático, no debería haber, pero se puede encontrar también a este nivel, amebas, ascariasis, ascarilumbricoides, ¿no? O células neoplásicas en caso de paciente con neoplásica. En cuanto a la función exocrina del páncreas, bueno, recordar eh, acá algunos, ¿no? Pero primero que se realiza por intubación, ya desde ahí hay que pensar que hay cierto disconfort en el paciente, ¿no? Porque hay que atravesar el estómago y hasta el duodeno, ¿no? Y hay que hacer ahí una aspiración de secreción luego de una estimulación, ¿no? Entonces, eh, el estudio puede hacerse directamente, ¿no? Con una estimulación de secretina y colecistoquinina en una infusión intravenosa, ¿no? Eh, y aquí se puede hallar un estudio en cuanto a la determinación de concentración de bicarbonato y la actividad de las enzimas pancreáticas como la tripsina, quimotripsina y lipasa. Indirectamente también se usa, pero también ya se está dejando a un lado la famosa comida de Lund, ¿no? Es una comida que tiene 300 ml de leche, aceite vegetal, dextrosa, ¿no? Y también se emplea para una medición de enzimas pancreáticas. Los test de intubación, sin intubación, bueno, en este caso es recordar el test del NBT-PBA, ¿no? Es el N-benzoil tirosil para aminobenzoico, ¿no? Eh, esta prueba básicamente es confrontar la medición que encontramos en sangre y la que se puede medir en orina, ¿no? También hay otra prueba, el test de pancreaduría. Eh, es una variante de la anterior, ¿no? Sino que es un poco más eh, prolongada este estudio. En cuanto a los datos de laboratorio para el síndrome de mala absorción, ¿ya? En primer lugar, los estudios hematológicos. Si encontramos una anemia macrocítica, es por déficit de vitamina B12. ¿Ya? No se ha absorbido seguramente vitamina B12. ¿Ya? Si es microcítica, es por déficit de hierro.
Entonces, ¿por qué hay déficit de hierro? ¿Por qué hay déficit de vitamina B12? ¿Por qué no se absorbió? ¿No? En este caso hay que medir los niveles de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? De la ferritina sérica. Un aumento del tiempo de protrombina, por ejemplo, me puede estar hablando de que de repente la vitamina K también está deficitaria, ¿no? Eh, una alteración de las estructuras de los glóbulos rojos en la membrana puede producir una acantocitosis, en la cual el glóbulo rojo tiene unas prolongaciones y puede ser sospechosa de una disminución de la beta-lipoproteinemia, ¿no? O una disminución sensible, ¿no? De la producción de estas eh, lipoproteínas beta. El estudio bioquímico, ¿qué nos puede dar? Bueno, hipoalbuminemia, hipotransferrinemia, pero recordar, si estamos hablando de hipoalbuminemia y transferrinemia, hacer una diferenciación con los procesos inflamatorios, ya en donde también están disminuidas estas sustancias, albumina y la transferrina. Cuando el proceso es crónico hay disminución, porque son restantes de fase agudo negativo. ¿Ya? Entonces hay que hacer ahí un diagnóstico diferencial. Solamente la clínica nos puede ayudar a hacer este diagnóstico. Si no hubiera un proceso inflamatorio crónico, es probable que también haya un problema ya de absorción, ¿no? De proteínas que me puede estar produciendo esta condición de hipoalbuminemia. También medir la concentración de calcio, fosfato, ¿no? Un aumento de fosfato alquinina, por ejemplo, puede estar hablando de una lesión de epitelio gástrico, ¿no? Descartando otras consideraciones, ¿no? Descenso del zinc. Algunos otros datos analíticos, bueno, determinación de inmunoglobulina A en suero y saliva por déficit de inmunoglobulina A. Trastorno de mala absorción, también está la presencia de anticuerpos antigliadina, característico de la enfermedad celíaca, ¿no? El de hormona tiroidea, sobre todo en el hipertiroidismo, también puede ayudar. Autoanticuerpos, ¿no? Entonces, en este caso, ya ustedes han visto en vasculitis, bueno, cómo es importante también el estudio, ¿no? Porque puede afectar la función gástrica, ¿no? El ANA, el centrómero en esclerodemia, por ejemplo. El examen de las heces, sobre todo si hay una buena digestión o mala digestión, ¿no? Entonces aparecerá estudios de grasa incrementada, ¿no? O restos de proteína que no se digirieron, etcétera, etcétera. A ver, En- miren, generalmente cuando sospechamos un problema de una pancreatitis aguda hay que medir la milasa, pero sin embargo también tiene algunos bemoles esta milasa porque es muy sensible a cualquier otra mala manipulación de las muestras y puede de repente también estimular esta producción. Entonces hay que complementar con estudio siempre la lipasa, ¿ya? Entonces, como dice acá, la ventaja de la lipasa sobre la milasa es que su duración es mayor en el tiempo y hay ausencia de otra fuente de elevación, que como repito, en la minaza sí existen, ¿no? Basta con que haya una eh, eh, manipulación de las muestras o a la hora de hacer la medición, ¿no? Y para que esta varíe en cuanto a su concentración, ¿no? Incrementándolos, ¿no? Si ustedes observan en cuanto a sensibilidad y especificidad de amilasa y lipasa, en las 24 horas, primeras 24 horas se mantiene relativamente estable, ¿ya? Pero después en la amilasa comienza a caer la sensibilidad, ¿ya? Y sobre todo se nota ya al tercer día la diferencia, ¿no? Eh, en relación a esto de sensibilidad y especificidad es importante que recuerden, ¿no? Si yo quiero detectar alguna alteración, tengo que buscar un reactivo que sea el más sensible. Pero si quiero evolucionar a un paciente y ver si efectivamente el tratamiento está resultando favorable para el paciente, debo buscar un reactivo que sea más específico, ¿ya? La definición de sensibilidad es la probabilidad de que un reactivo salga eh, positivo en presencia de enfermedad. En cambio, la especificidad es la probabilidad de que salga negativo en ausencia de enfermedad. Entonces, por eso ya deben ustedes entenderlo. Para fines diagnósticos, el más sensible. Para fines de evolución del tratamiento, el más específico.
Bien, en cuanto a la diarrea, también es importante recordar, ¿ya? Eh, cómo es la composición de las heces, ¿no? En primer lugar, la deposición en 24 horas de mayor a 200 gramos, ¿no? Ah, equivalente a 10 gramos por kilo de peso en 24 horas. Normalmente, 3 veces a la semana o 3 veces al día se puede considerar como frecuencia, ¿no? La composición, el agua va a representar entre el 60 al 85%, ¿no? Fibras 7 al 20% y masa bacteriana de 7 al 20%. ¿Ya? Una alteración en esta composición ya nos puede hablar, ¿no?, de diarrea. Pero para que vean el origen de la diarrea, veamos, mire, por segmentos, cómo es la composición y relación de agua y electrolitos. Observen ustedes en el duodeno, existe alrededor eh, de 8 a 10 litros, ¿no?, 24 horas. En el colon, hasta el ciego, encontramos 1500 mililitros, una muestra que podemos decir de 24 horas, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo que ya en la deposición, en las heces se ha reducido a 100 ml. De igual manera, observen las concentraciones de sodio que han sido absorbidas en el colon progresivamente y miren cómo comienza a disminuir acá hasta llegar a estas cantidades finales que estamos viendo en la deposición, ¿no? Entonces, la absorción del agua con sus electrolitos va a ser lo que define realmente si estamos ante una eh, muestra diarreica, ¿no? Eh, entonces, la capacidad absortiva máxima del colon está entre 4 a 5 litros, ¿ya? De tal manera que la molaridad de las disposiciones a nivel de recto ano es casi equivalente a la molaridad plasmática. Bien, en cuanto entonces a la clasificación de la diarrea, se habla de 3 tipos. Acá le he traído 4 para poner mayor énfasis en la parte inflamatoria de la mucosa como causa también de diarrea. La primera forma de diarrea es la alteración por absorción, se llama la diarrea osmótica, le llaman, ¿no? Entonces, en este caso hay una disminución en la absorción de líquido, de agua, ¿ya? En cuanto a la alteración de la secreción, entonces es una diarrea secretora, ¿no? Al contrario, hay un incremento de la secreción de agua sobre todo, ¿ya? Es decir, el agua no solamente ya no se absorbe, sino que se secreta. Ya vamos a ver cuáles son las causas. Alteración de la motilidad, ¿no? Una motilidad rápida no permite entonces una adecuada a tiempo oportuno de absorción de agua, por lo tanto va a presentar entonces una masa líquida, ¿no? Y en cuanto a la función de los enterocitos, su capacidad de absorción está alterada en los procesos inflamatorios que pueden suceder. Por lo tanto, hay lo que se conoce una diarrea de tipo inflamatoria. Eh, recordar estas siempre para clasificar ante qué tipo de diarrea estamos, ¿ya? Vamos a ver acá un momentito. Bueno, como les digo, entonces, recordar las alteraciones hidroelectrolíticas en una diarrea severa, por ejemplo, hay una disminución de sodio y agua, ¿ya? También puede perderse potasio. Miren, estas condiciones de repente pueden ser manejables en un adulto sano, que eventualmente tiene presente este cuadro. Pero ¿qué sucede en los niños o en los ancianos que no modulan bien este equilibrio hidroelectrolítico? Puede ser de graves complicaciones rápidamente, ¿ya? De recordar entonces. El equilibrio de ácido-base también se puede producir en diarrea, ¿no? Sus alteraciones son variables, puede que no suceda, pero a veces también hay situaciones en donde bruscamente se comienza a producir alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? Eh, lo más común es que se produzca acidosis, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque se comienza a perder bicarbonato en las heces. También recordar esto, ¿eh?
Pero en la diarrea crónica, al contrario, puede producirse una alcalosis hipocalémica, o sea, se está perdiendo potasio. ¿Ya? Recordar. Eh, entonces, la clasificación que les había mencionado, eh, por mala absorción, o sea, en la diarrea osmótica, eh, se debe a que se ha ingerido sustancias que no se absorben, pero que van arrastrando agua, ¿no? O al llamado síndrome de Dumping, también va a ocasionar el mismo problema, ¿no? La malabsorción intestinal de la lactosa, por ejemplo, ¿no? Arrastra agua, ¿no? En los casos de intolerancia a la lactosa. Entonces, el primer caso de diarrea, la llamada diarrea osmótica. En cuanto a la diarrea de tipo secretora, ¿no? Eh, la presencia de agua en la luz intestinal, ya hemos visto, se puede producir por las siguientes condiciones, ¿no? Si, eh, digamos, la secreción es pasiva, eh, esto va a ocurrir cuando hay una permeabilidad del epitelio incrementada debido a que a una obstrucción o a un proceso inflamatorio, ¿no? Los enterocitos, repito nuevamente, tienen esa capacidad de absorber agua, pero si hay un proceso inflamatorio, hay una obstrucción en algún punto del trayecto gastrointestinal, ahí es donde comienza a haber alteraciones también en la conformación de los enterocitos, que eventualmente pueden sufrir daño, ¿no? Y las células criptogénicas de las vellosidades comenzar a emerger en la superficie, ¿no? Pero que no tienen esta posibilidad de absorción de agua todavía, ¿no? Eh, entonces ese es uno de los mecanismos. La presencia de endotoxinas, por ejemplo, como la del cólera, es otra variante en donde hay secreción de aniones, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad del 3,5 eh, del AMP cíclico, ¿no? Está alterada, ¿no? Entonces comienza a secretarse agua. Esa es la acción de las endotoxinas del vibrio cólera. Pero también en algunos, podemos decir, marcadores de superficie que normalmente se pueden secretar, pero que se incrementa en neoplasias malignas, ¿no? Sobre todo el polipéptido intestinal vasoactivo, ¿no? Eh, el otro mecanismo, ya lo he mencionado anteriormente, es el reemplazo del epitelio de absorción por un epitelio críptico, ¿no? Que está en la base de las vellosidades, pero cuando hay daño de la parte superficial de la mucosa, los enterocitos, como le digo, están lesionados, ¿no? Eh, entonces, este es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo ya es el problema de la motilidad que les he mencionado, ¿no? Cuando se emplea catárticos, por ejemplo, ¿no? Paciente con estrés intenso, ¿no? Hay una motilidad acelerada, ¿no? Y esto va a disminuir el tiempo, ¿ya? de absorción, ¿no? Es decir, el tránsito está tan acelerado que la eficacia de la absorción disminuye, pues, ¿no? Entonces, recorrer estas condiciones. Y por último, como repito, nuevamente el proceso inflamatorio que pueda suceder, ¿no? En las enfermedades celíacas, ¿no? La enfermedad de Crohn, en donde también hay un trastorno de tipo inflamatorio que conduce a una menor absorción del agua, ¿no? Bueno, acá le estoy mencionando la diarrea inflamatoria, incremento de la secreción intestinal, incremento de la motilidad, hay daño hepático, ¿no? Se altera la permeabilidad. Y si el daño es grave, hay una exudación, ¿no? Desde los vasos y capilares. En el intestino delgado, que se puede observar atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas, ¿no? Es decir, los enterocitos han sido removidos o en cierto modo dañados y las criptas asumen el papel de regenerar esas vellosidades, ¿no? Son células, pues se le llama, de las criptas, que están en el fondo de las vellosidades intestinales, ¿no?
En el colon, bueno, se observa lo llamadas células colonitos inmaduros, ¿no? Las criptas regenerativas, igualito que el intestino delgado, ¿no? Y pueden estar hiperplásticas también, ¿no? Y que no cumplen la función de absorción como lo hacen los enterocitos. Entonces, recurren trastorno de motilidad, toda diarrea, hay incremento de agua intraluminal y por incremento de la motilidad, ¿no? Como evento único primario, eso es muy poco frecuente, ¿ya? Y como le mencioné nuevamente, reitero, aumento de la motilidad significa tiempo insuficiente para la absorción. Bien. En cuanto al hígado, rápidamente vamos a ver acá algunas condiciones clínicas. El repaso en qué consiste acá el hígado. Observen ustedes, peso de 1,2 kg a 1,5 kg, ¿no? Anatómicamente hay el lóbulo derecho e izquierdo, ¿no? Que a su vez va a dividirse en segmentos, ¿no? Miren, observen, es un lóbulo hepático. Observen, aquí hay una vena central, ¿no? Los hepatocitos están alrededor, ¿no? Aquí la triada portal, hay una arteria, una vena y un ductus biliar, ¿no? Recordar que los que están más próximos, ¿no?, a los vasos son mejor oxigenados que los que están en el centro, ¿no? Ya, también eso tiene su significancia en cuanto a algunas alteraciones, sobre todo de transaminasas. Entonces aquí tenemos, miren, la zona 1, los hepatocitos más cercanos a arteriolas hepáticas están mejor oxigenadas, más protegidas de la hipoxia, y por lo tanto la nitraferasa puede estar en mayor concentración que el aspartato transferasa, ¿ya? Observen ustedes la zona 3, los hepatocitos están más alejados de las arteriolas, por lo tanto menos oxigenadas y más susceptibles de hipoxias. Entonces el aspartato transferasa tiene mayor concentración que la niltransferasa. Pero estos, como le digo, se observan cuando hay esta situación de alteraciones, irrigación de estos lobulillos hepáticos, ¿ya? Y estas son, como le digo, condiciones que hay que analizar cuando veamos los estudios de laboratorio de un paciente con cirrosis hepática, ¿no? ¿Qué está más alterado, a la nitraferasa o el aspartato transferasa? ¿Quién predomina? Bueno, los hepatocitos rápidamente, el 60% de la masa hepática, ¿no? O sea, ustedes su disposición trabecular, ¿no? Secretan bilis hacia el canalículo biliar, ¿no? Si estuvieran obstruidos, obviamente que se va a derivar entonces la absorción por el lado de los vasos sanguíneos, ¿no? De ahí aparece la ictericia, ¿no? Bueno, tienen sus funciones metabólicas, endocrinas, secretoras. Rápidamente vamos a pasar esto, ¿ya? El- las células epiteliales enseguida se conforman del 3 al 5% de la masa hepática, ¿ya? Y van a revestir los conductivos y conductos biliares, ¿ya? Sus funciones de absorción y secreción. Los macrófagos no son sino la llamada célula de Kupffer, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? En el espacio sinusoidal. Función, vigilancia y defensa, ¿no? Es una variante de los monocitos que han tomado ese nombre, ¿no? Son como una especie de células presentadoras de antígenos. Bueno, rápidamente también ya para recordar, función del hígado, digestión, detoxificación, biosíntesis, energía para el metabolismo, etcétera, etcétera. Otras funciones también, ¿no? Hormonales, por ejemplo, ¿no? Y aquí están mejor detalladas, eso lo pasamos, solamente es para conocimiento y recordar lo que ya ustedes saben. En cuanto a la fisiopatología hepática, vamos a ir directamente a la parte de pruebas diagnósticas, ¿no? Recordar entonces cómo eh, la detoxificación, por ejemplo, ¿no?, conduce a un proceso de transformación del amonio en urea, degradación de las hormonas, ¿no?, conversión de determinadas drogas o toxinas en formas inactivas, ¿no?, eh, para su conversión y secreción bajo la forma de bilis, ¿no? También hay síntesis de proteínas plasmáticas y lipoproteínas en el hígado, ¿no? Ya son de conocimiento de ustedes, solamente estamos acá recordando rápidamente. El almacenamiento por de glucosa bajo la forma de glucógeno, ¿no?
Los aminoácidos se convierten en ácidos grasos y glucosa. Hay síntesis y degradación de lípidos. Bien, en cuanto al metabolismo de carbohidratos, también recordar, el hígado logra mantener también la glicemia en niveles adecuados. Además del páncreas, el hígado también interviene. ¿Cómo? Por medio de la glicogénesis, es decir, almacenamiento de cualquier exceso de glucosa bajo la forma de glucógeno, ¿no? O a la inversa, la glucogenólisis, ¿no? En este caso, cuando el paciente está en ayunos, el hígado interviene despolimerizando el glucógeno, ¿no? Y por lo tanto sale la glucosa hacia la sangre y los tejidos. La gluconeogénesis es decir, formación de glucosa a partir de otros metabolitos, ¿no? Si se acabó la reserva de glucógeno, hay algunas enzimas hepáticas que van a sintetizar glucosa a partir de dónde? De aminoácidos o de otros carbohidratos como son la fructosa, galactosa, de la gluconeogénesis, ¿no? Es importante recordar eso también. En cuanto al metabolismo de las grasas, también recordar la oxidación de los triglicéridos para producir energía, síntesis de lipoproteínas, ¿no? LDL, se llama, de lipoproteínas de un muy bajo peso molecular, ¿no? Eh, También recordar que la hemoglobina que se libera de los eritrocitos es la base para la producción de la bilirrubina, ¿no? Esto también ustedes ya lo deben conocer, cómo es el mecanismo, ¿no? Que nos permite recordar las causas de hiperbilirubinemia, ¿no? La función endocrina, observen ustedes algunas hormonas, la somatomedina, la trombopoyetina, ¿no? Cómo es que la insuficiencia hepática también va a generar alteraciones endocrinas como hipogonadismo, ¿no? Debido a los cambios en receptores de estrógenos hepáticos, metabolismo de hormonas esteroideas, etcétera, etcétera. Bueno, ya también sabemos esto que la bilirrubina es producto de la reacción de la hemoglobina, ¿no? Observen ustedes que el 80% es secretado por las heces, el 20% se reabsorbe en el plasma y se recicla, ¿no? Va por el hígado, la circulación enterohepática y después se secreta por los riñones, ¿no? Aquí está, cuando hay compromiso en el daño hepático, cómo se altera lo primero el metabolismo y la excreción, la síntesis de proteínas. Bien, algunas pruebas de laboratorio que nos señalan qué está pasando con este paciente cuando el trastorno está a nivel hepático. Una lesión hepatocelular, que me va a conducir a una alteración de las aminotransferasas, la alaninotransferasa, la aspartatotransferasa. ¿Ya? Su relación es 0,8, ¿ya? Pero en una hepatopatía alcohólica se produce una disminución, ¿no? Y en una cirrosis hepática hay un incremento, ¿ya? Eh, la glutatión ¿no? También se eleva. En una coléstasis, miren, la fosfatasa alcalina se eleva, la gamma glutamitraspeptidasa también se eleva. Recordar, otra de las causas de fosfatasa alcalina que se incrementa cuando hay una resorción ósea. Entonces, hacer, desde el punto de vista clínico, la diferenciación, ¿ya? En un paciente con diarrea también se eleva la fosfatasa alcalina, ¿ya? Entonces, no necesariamente una fosfatasa alcalina elevada va a decir que hay coléstasis. La clínica es mandatoria. En cuanto a la función hepática, miren, la bilirrubina es básico acá, eso nos define rápidamente, ¿ya? Y en este caso, la directa y la indirecta pueden estar elevadas, ¿ya? La albúmina está disminuida, el tiempo de protomina se prolonga. Esa es una señal de alarma también. Un tiempo de protomina prolongado con alteración de función hepática es una señal de alerta, ¿ya? Incremento de amonio, ya no se produce la urea. Al contrario, la urea está disminuida su concentración en trastornos de función hepática. Bueno, y aquí está lo que les mencionaba, el aumento de los niveles séricos de estas enzimas, ya, la nitrogenaza es fruto de filtración a partir de hepatocitos lesionados, ¿ya? Entonces refleja el daño celular. Una elevación de la glutatotransferasa, ¿ya? No, perdón, la gamma glutamitransferasa, una elevación aislada, está relacionado con ingesta de alcohol, ¿no? Entonces cuando consumen eso diariamente,
estos pacientes se va a dar esta condición, ¿no? Es un marcador entonces útil para aquellos que hacen ingesta moderada de alcohol. ¿Ya? La glutatotransferasa 1 es específica también del hígado y de gran rapidez de aparición, y que permite ver y evaluar el curso temporal de la lesión hepatocelular. ¿Ya? Tiene más especificidad que las demás marcadores, ¿no? En cuanto a la insuficiencia hepática, causas, una ingesta descontrolada del paracetamol puede producir daño hepatotóxico, ¿no? Algunos solventes, ¿no? También hierbas medicinales que tienen esos efectos, ¿no? Es decir, ingesta de, muchas veces acá en nuestra cultura hay algunos aprendices de curanderos, ¿no? Que eh, le recetan a los pacientes a que ingieran hierbas y lo intoxican, ¿no? La hepatitis viral, ¿no? B, C, D. Eh, la característica de una insuficiencia hepática, primero que es intensa, súbita, ¿ya? En la alteración del hígado, encefalopatía hepática, ¿ya? Ausencia de hipertensión portal. Causas, consumo crónico de alcohol, infección por hepatitis, sobre todo esas hepatitis fulminantes donde más claro se va a ver, enfermedad biliar, característica hipoalbuminemia, ¿ya? Disminución, o sea, el hígado no comienza a formar proteínas, pues por eso disminuye. Hiperamonemia, es decir, el amonio ya no se transforma en urea, ¿ya? Y al contrario, la urea está disminuida, ¿no? Coagulopatías, claro, si sabemos que ahí se producen los factores de coagulación, va a haber alteraciones. Pero para esa fecha, como le digo, ya son señales de mal pronóstico. Eh, Incremento del estrógeno, debido a que los receptores están dañados, ¿no? Del estrógeno. Hay un síndrome hepatorrenal también, puede suceder, y falla orgánica múltiple, son los últimos casos de esta insuficiencia hepática. Entonces aquí, ¿qué vamos a observar? Ictericia, síndrome hemorrágico, un TP prolongadazo, ¿no? Síntesis de la albúmina disminuida, el paciente está con edema. Hay déficit en la depuración del amonio, entonces comienza a aparecer la llamada encefalopatía hepática, ¿ya? Y como hay también déficit en las excreciones salibiliares, ya el paciente se queja de prurito, ¿no? Podemos encontrar hipoglicemia, ya eso sí son extremos graves, ¿no? Ustedes saben que el órgano que rápidamente se resiente cuando hay una hipoglicemia es el sistema nervioso central. Una insuficiencia grave aguda, señal de necrosis masiva de hepatocitos. Cuando es crónica, la pérdida es progresiva de la función hepática. Cuando estemos ante un caso de encefalopatía hepática, inmediatamente pensemos cómo está el amonio en la concentración, ¿ya? Los ácidos grasos, la concentración de aminoácidos, concentración de zinc. Aquí un cuadro que define los grados de hepatotoxicidad, ¿no? En relación al nivel de transaminasas. Si los valores están normales no hay ningún problema. Cuando están alrededor de 5 veces su concentración, estamos hablando de un grado 1 o 2 de hepatotoxicidad. 10 veces su valor basal, bueno, estamos en grado 3. ¿Ya? Y aquí estamos hablando ya de hepatotoxicidad severa. ¿Ya? En grado 4, sobre el valor normal, ya están a partir de un valor de 10 veces el basal. ¿Ya? Y esto sigue siendo severo, pero ya también es probable que sea irreversible. Y esta es una clasificación de la severidad, ya la clasificación de Chili-Pu, ¿no? ¿Qué valora? Valora la encefalopatía, presencia o no de ascitis, concentración de bilirrubinas, de albúmina, el tiempo de protrombina, cómo se encuentra, ¿no? Y tiene una variación de puntaje de 1, 2 a 3, ¿no? El más severo es cuando el puntaje es mayor
a 9, ¿no? Y el de inicio de 5 a 6, todavía puede ser manejable el caso, ¿ya? Entonces, esta es también una forma de valorar entre la clínica y los valores del laboratorio. Bueno, la esteatiosis hepática o hígado graso, bueno, es importante acá recordar, ¿no? Eh, bueno, la síntesis de ácidos grasos y BLL, ¿no? La oxidación metabólica de ácidos grasos y síntesis de triglicéridos, todo esto está alterado, ¿no? Y va a producir lo que se conoce como el síndrome de hígado graso. Bien, en este caso, observen ustedes las causas. En primer lugar, un paciente obeso con diabetes hay un aumento de la lipólisis, ¿no? El alcohol también lleva a lo mismo, disminución de la oxidación de ácidos grasos, aumento de la esterificación de ácido graso, síntesis de ácido graso incrementado, ¿ya? Eh, bueno, en este caso el hígado es mucho más sensible a la presencia de endotoxinas o citoquinas, ¿no? Y las células de Kupffer, que son células que vigilan ¿no? la probable agresión de patógenos, también están venidos a menos. Entonces, a ver, ¿de qué depende entonces este proceso inflamatorio? Probable que debido a ácidos grasos en hepatocitos o radicales libres, que pueden estar alterando entonces todo el mecanismo de la homeostasis, ¿no? Hay una peroxidación lipídica que va a producir inflamación, necrosis. Recordar en este caso también algunos factores de riesgo, es importante también tener presente, ¿no? Obesidad, diabetes, hiperlipidemia, ¿no? El tipo idiopático. Los factores metabólicos que también influyen, ¿no? La severidad se ha detectado que es proporcional a la obesidad, ¿no? La diabetes tipo 2, ¿no? Es también un factor metabólico predisponente, ¿no? Asociado al empleo de drogas, esteroides, estrógeno sintético, bloqueadores de los canales de calcio. Bien, eh, pasemos acá a la enfermedad del páncreas, las funciones exocrinas, que es lo que nos interesa aquí, es secretar iones de bicarbonato, agua, sodio, potasio, enzimas digestivas, ¿no? En la tripsina, descomponen los aminoácidos, ¿no? El páncreas puede producir inhibidores de tripsina que van a prevenir la activación del tripsinógeno, el cual inhibe la autodigestión. Son mecanismos de defensa del mismo páncreas para que no se dirijan contra las células del organismo en la producción de estas hormonas, o perdón, estas hormonas. Sigamos la función endocrina, la amilasa que descompone carbohidratos, ¿no? Eh, en cuanto a las funciones endocrinas, básicamente vamos a centrar en la producción de insulina y el glucagón. La gastrina, bueno, son secretadas al torrente sanguíneo, pero en menor cantidad que las que produce el, el estómago. Esta es la composición de los islotes del Dayana que contienen, ¿no? Las células B que van a producir las insulinas, las alfa que producen el glucagón, las somatostatinas son las células delta. Eh, bueno, solamente para recordar también cuál es la función de estas células, las centroacinares, ductales, tienen receptores para la secretina, para el polipéptido intestinal vasoactivo, para la colecistocinina, acetilcolina, ¿no? Las enzimas que van a secretar, las enzimas tipo el, el tripsinógeno, ¿no? La amilasa, son las más importantes acá, ¿no? Bueno, estas son las funciones pues, de las proteasas, lipasas, fosfolipasas,
solamente recordar acá, la insuficiencia pancreática, ¿no? Acá es una inflamación del páncreas debido a necrosis enzimática, ¿ya? El grado de inflamación es variable, puede ir desde leve, ¿no?, hasta la pancreatitis aguda necrohemorrágica. Y esa sí es una condición grave, porque va a poner en riesgo la vida del paciente. Una vez que se ha producido la hemorragia, prácticamente es una condición muy grave porque comienza a autodigestión, ¿no?, del entorno en donde se ha producido la hemorragia, ¿no? En cuanto a la etiología metabólica, se ingesta de alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia y algunas drogas, ¿no? De tipo mecánico, presencia de cálculos. Después del postoperatorio de una cirugía biliar o gástrica, ¿no?, por manipulación involuntaria de esta zona que produce un proceso inflamatorio o un trauma, como está mencionando acá, ¿no? La intención de hacer una colangiografía retrógrada, o sea, de tipo similar a la ascendente, puede también eh, ocasionar un proceso inflamatorio focalizado y se va expandiendo progresivamente. Mira, acá algunas drogas que también van a producir este problema. Mira, las más comunes, ¿no? Acá la que se pueden reconocer, la ceftriaxona, el ácido valproico, ¿no? La menos común, ¿no?, acetaminofén, la furosemida, aun cuando la furosemida ya está ya cayendo en desuso también. Tiazidas, ¿no? Unas raras, carbamazepinas, corticoides, estrógeno. Eh, bueno, recordar que hay agentes etiológicos que inducen la activación inapropiada de enzimas pancreáticas, ¿no? Y la consecuencia es local, ¿no? Destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de vasos sanguíneos con hemorragia, necrosis de grasa por enzima lipolítica y una reacción inflamatoria en el área lesionada, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se liberan? Liberan agentes inflamatorios, complementos, factores Hageman, precalicreína, metabolito del ácido araquidónico, catecolamina y citoquinas, ¿no? ¿Qué se va a producir? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A partir de ahí puede derivar en shock, síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, ya es más peligroso, úlcera de estrés, disfunción hepática del sistema nervioso central. En el laboratorio, ¿qué podemos encontrar en estos casos? Amilasa sérica elevada, ¿no? La isoamilasas también van a estar elevadas. En la orina se detecta orina elevada, lipasa, triglicéridos elevados, glucosa también elevada, ¿no? En cambio, el calcio, magnesio, potasio disminuido. Este último, el potasio, es variable en su respuesta, puede estar aumentado también. Albúmina disminuida. Como es un proceso inflamatorio severo, el glóbulo blanco van a estar elevados. Las enzimas pancreáticas ya hemos mencionado su sensibilidad y especificidad. Es importante recordar eso. Un marcador de pancreatitis aguda, observen ustedes, ¿no?, cuando hay injuria pancreática, las fosfolipasas A2, proteína asociada a pancreatitis, ¿no? Activación de péptidos, tripsinógeno, fosfolipasa A2, carboxipeptinasa. Otro marcador de respuesta inmune, ¿no? Bueno, detección de interleuquina C, interleuquina 8, ¿no? La tasa producida por los morfonucleares, la procalcitonina, ¿ya? Entonces, y el PCR también se eleva. El marcador más específico es acá la procalcitonina. El PCR se eleva, pero no es muy específico. Acá algunos criterios de Ransom para estimar la severidad de una pancreatitis aguda. Cuando ingresa el paciente en la admisión, observen ustedes, la distribución láctica puede estar elevada, ¿no?, mayor a 350 unidades por litro. La aspartato transferasa mayor a 250. Leucocitosis definitivamente, llegar hasta 16.000 leucocitos por metro cúbico. Hiperglicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. Hacer diagnóstico diferencial con la diabetes mellitus,
¿ya? Aquí insisto nuevamente, toda esta prueba de laboratorio tiene significado a la luz de la clínica del paciente. Déficit neurológico, el paciente está en estado de confusión mental, ¿no? Ahora, para determinar la severidad del cuadro de una pancreatitis aguda, hay que hacer un control después de las 48 horas de hospitalizado al paciente. ¿Ya? Si vemos que hay una caída de hematocrito, mucho ojo, más del 10%, no. No, o un hematocrito menos al 30%, ¿ya? En valores absolutos menos del 30%. Hipocalcemia, menor a 8 miligramos por decilitro. Presión de oxígeno menor a 60% de milímetros de mercurio, en la cual no hay, o puede haber también, ¿no? Un distrés de tipo respiratorio. Un déficit de base mayor a 4 equivalentes por litro. Seguimos acá con estos mismos criterios de Ransom. Hipoalbuminemia, menor a 3.2 miligramos por decilitro. La azotemia, el nitrógeno ureico está muy elevado. En este caso es importante definir la hidratación del paciente, ¿ya? Porque en este caso eh, mantener la presión arterial va a ser importante. Eh, entonces, hidratar al paciente, ¿no? En infusión de líquidos o sustancias coloidales. En la pancreatitis crónica es distinto, ¿no? En este caso, las lesiones inflamatorias pueden debutar con fibrosis, destrucciones extensas, irreversibles, ¿no? Tanto del tejido pancreático y exocrino como endocrino. El paciente se queja siempre del dolor epigástrico recidivante. Eh, y años más tarde es que va a producirse ya también la insuficiencia exocrina y endocrina, ¿no? Eh, en este caso, la clasificación de esta pancreatitis puede ser de tipo tóxico metabólica, idiopática, genética, autoinmune, recurrente. Bueno, esta es una mnemotecnia para recordar, ¿no?, en qué consiste, las variantes. Eh, para efectos terapéuticos, la clasificación se basa en lesiones anatómicas, origen y evolución. Cuando es una pancreatitis crónica calcificante, ya, como su nombre lo dice, los pacientes van a desarrollar calcificaciones. ¿Ya? Es lo más frecuente en toda pancreatitis crónica. Etiología, ingesta de alcohol. ¿Ya? Aquí las lesiones se observan a la anatomía patológica una distribución irregular. Eh, puede haber rodeado de tejido sano. Atrofia epitelial de conductos, ¿no? Y puede haber diferentes grados de compromiso pancreático. La pancreatitis crónica obstructiva, en este caso el daño es uniforme, no como el anterior, en donde hay zonas rodeadas por tejido normal, ¿no? Y se conservan todavía los epitelios en los conductos, ¿ya? Eh, Cuando es de tipo inflamatorio, que es muy raro, hay fibrosis infiltrada inflamatoria mononucleares. Hay una pancreatitis crónica de tipo, digamos, hereditario. El sistema HLA expresa una eh, estructura eh, de las proteínas, ¿no? Y están asociados la, eh, al HLA de clase 1, ¿no?, y de clase 2. ¿No? En la clase 1, por ejemplo, hay una alteración en esta molécula A24 o B8. ¿No? En la clase 2 es el DR17 que está alterado, ¿no? Recordar que estas moléculas de HLA, que son proteínas de superficie, ¿ya?, son ampliamente pleomórficas, pero cuando se dan alteraciones en estos segmentos de estructura del HLA,
van asociados precisamente a esta pancreatitis crónica de tipo idiopática. Bueno, se le llamaba antes idiopática porque no se sabía la causa, ¿no? Ahora con los estudios de biología molecular, ¿no? Y de estas moléculas HLA, que son proteínas de superficie, repito, ha permitido asociar la presencia de esta pancreatitis crónica con estas alteraciones que les he mencionado. Eh, entonces, como repito, aquí el problema no es tanto por ingesta de alcohol, sino de tipo inmunogenético, alteraciones en el HLA, tanto de clase 1 como de clase 2. Las pruebas funcionales, bueno, acá tenemos los test directos, el test de secretina colecistoquinina, con su grado de sensibilidad y especificidad, el test de Lung, observen ustedes la sensibilidad de este famoso lonche de Lung, sensibilidad de 80% cae, ¿no? Comparado con el test de secretina colecistoquinina, que es de 90% de sensibilidad. Repito nuevamente, la sensibilidad nos da un diagnóstico, ¿ya? Para eso nos sirve. El más sensible, siempre escoger la prueba más sensible. Pero si queremos evolucionar al paciente y ver si está respondiendo al tratamiento, el más específico, ¿ya? Recordar. Entonces, las pruebas indirectas que hemos mencionado están acá también con su sensibilidad y especificidad. Se agrega la famosa elastasa fecal. Observen ustedes, la elastasa fecal es mucho más sensible. Si comparamos su sensibilidad, no tiene mucha aplicación, pero sí la especificidad 95%. Entonces sirve para evolucionar al paciente. Bueno, tengo unas características de las pruebas funcionales, ¿no? El test de secrenina con el histiocinina es la prueba llamada de patrón, prueba patrón oro, ¿ya? Su sensibilidad y especificidad es muy elevada, aun cuando el procedimiento es un poco que ocasiona disconfort en el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque demora mucho, aparte que es muy costoso. Solamente los centros restringidos de especializados está diseñado para que hagan estas pruebas, ¿ya? Porque pueden producir una casuística mucho mayor. La de la tasa fecal, que me habíamos dicho, no es una prueba nueva también, ¿no? Su función es medir la actividad proteolítica, transporte de colesterol, metabolitos a través del tracto intestinal. ¿No? Es de gran estabilidad cuando va pasando por el tubo digestivo, ¿no? Y su concentración en ese va a reflejar la cantidad de enzimas secretadas del páncreas. No es interferida por la administración de enzimas exógenas. Valores normales de la tasa fecal mayor a 200 microgramos por gramo de heces. ¿Ya? Miren, observen en la insuficiencia pancreática moderada de 100 a 200 microgramos por gramo. En cambio, en la pancreatitis severa cae en menor a 100 microgramos por cada gramo de heces. La sensibilidad de una pancreatitis crónica leve casi no es muy sensible, pero si es moderada, sí, miren cómo se va a disparar hasta el 100%, ¿no? Entonces, si salió positivo en un paciente que recién empieza, prácticamente estamos hablando de una pancreatitis moderada severa. Si no se detectó, es que estaba en una pancreatitis en condición de leve todavía. Su especificidad se mantiene constante 83%. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado en este tema de los trastornos gastrointestinales, incluyendo hígado y páncreas. Si hay alguna pregunta, bueno, si no hay pregunta, entonces aquí hemos terminado. Eh, hemos quedado, por si acaso, el examen va a ser el jueves 10, tercer examen, ¿ya? Y recordar que la última clase está diseñada para, teórica está para el 14, ¿ya? Así que hay que procurar no retrasarse. Bien, entonces, hasta acá nomás quedamos.
Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Ok, muy bien. Buenas noches con todos.